Perfecto, pues bienvenidas maestras, es un enorme gusto volverles a saludar y volver a coincidir aquí en pantalla digital. Ahora con una materia, bueno, que esta materia pues siento yo que es una materia muy importante en esta parte de la función a las necesidades educativas, ¿no? La elaboración y el acompañamiento para poder remitir un diagnóstico, pues es algo que pues comúnmente van a estar trabajando al momento de identificar alguna necesidad educativa especial, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de ir explorando mucho esta materia, de ir como que revisando el contraste y el trabajo de cada una de las secuencias que vamos a estar llevando a cabo. Y más que nada vamos a tratar de ir como que estructurando mucho la metodología para poder sacar adelante la materia y pues se queden como que con estas herramientas necesarias que son las que van a llevar a la práctica profesional cuando ya puedan ir como que diagnosticando, revisando, ¿no? A fin de cuentas, el estar en un espacio educativo, el poder compartir grupos, pues sí nos apertura mucho la oportunidad de poder llevar como que a la práctica y más que la práctica como a la profesión, de ir como que remitiendo estos diagnósticos psicopedagógicos, ¿no? Entonces, pues prácticamente vamos a ir trabajando dentro de este filtro, vamos a ir revisando pues prácticamente, bueno, el día de hoy vamos a revisar mucho el sustento teórico, pues esta parte del concepto del diagnóstico, los modelos del diagnóstico en la educación, vamos a ver también esta parte de los elementos del diagnóstico y esta parte de las dimensiones que también a veces se van como que reestructurando para las y los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con esta función teórica para poder ir como que plasmando la idea. Bien, ahora la secuencia de actividades pues quedó programada en esto. Bueno, lo que a mí me va como que a llamar mucho la atención es cómo van ustedes a remitir su informe final, que eso también va a ser muy trabajado y la próxima sesión nos vamos a dedicar a ir revisando en cómo se realiza el informe, cuál es la estructura del informe, prácticamente para que vayan como que aterrizando las ideas y bueno, desde este punto, pues sí me gustaría como que empiecen como que a indagar, a revisar, porque una de las técnicas que también se usa como una función metodológica es la observación, ¿no? Entonces, nosotras mediante la observación tenemos esta calidad de identificar alguna, pues, característica significativa de las y los alumnos, ¿no? Podemos identificar quién aprende mejor, quién aprende con una lentitud, ¿no? Entonces, como que podemos ir integrando ahí para ver si tenemos como que al alumno o a la alumna a la cual podríamos diagnosticar y más que nada como que ir buscando el modelo para poder ir llevando a la práctica lo que se va a realizar en esta materia, ¿no? Entonces, más allá de lo complejo es más como que la práctica, es como que esta parte de poder ir identificando y más que nada analizando cómo se puede realizar el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues el diagnóstico en la orientación o en esta parte de la educación, pues sí, pues prácticamente nos ayuda a ir profundizando, pues prácticamente cómo está la capacidad individual de las y los alumnos, ¿no? Entonces, esta parte del ir como que refiriéndonos, el ir como que anclándonos mucho en la parte diagnóstica nos va a ayudar como que a ir como que potencializando también nuestra capacidad de análisis, pero también la capacidad de intervención, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy uniformes, muy firmes en las valoraciones. Más allá de eso, también vamos a ver esta parte de las técnicas y algunas funciones o herramientas que vamos a trabajar. La próxima semana, justo el viernes, yo les voy a facilitar una serie de, bueno, nosotros le llamamos test, en psicología se llaman las pruebas que se aplican para con las y los alumnos. Van a ser test sencillos para que no se pues complican mucho con los manuales o esta parte de los psicométricos que tal vez a veces sí son muy extensos y muy grandes a valorar, pero sí vamos a ir como que enfatizando un poquito para ir anexando también esta parte del informe, ¿no? Entonces, aunado a esto, pues vamos a ir como que ir revisando cada una de estas partes. Otra cosita, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación, pues con mucho gusto pueden ir levantando la manita y aperturamos el espacio para que vayan comentando lo que se vaya pues, prácticamente procesando a lo largo de esta clase.
Bien, entonces dicho lo anterior, como un aspecto introductorio acerca de la materia del taller de elaboración de diagnóstico psicopedagógico, nos vamos a entrar con esta parte pues, teórica, ¿no? Entonces, pues esta parte del diagnóstico nos da como que un equivalente a algo que nos ayuda a distinguir, a comprender, a entender o a conocer desde un ámbito de interés. Cuando lo anclamos en un aspecto educativo, diagnosticamos con una secuencia de ir como que ampliando nuestros conocimientos, ¿no? De distinguir cuál es la funcionalidad de cada una de las personas y cómo podemos como que dentro de esta parte del diagnóstico habilitar una secuencia de comprensión a lo que estemos vivenciando, ¿no? Entonces, al hablar de diagnóstico, pues vamos como que construyendo una forma pues prácticamente enmarcada en función a la situación que tengamos, en donde vamos a ir como que transcribiendo ideas, vamos a ir como que pues prácticamente explicando lo que pase en lo que nosotros vamos como que implementando mediante la observación, ¿no? Un diagnóstico pues prácticamente indaga, escarba, revisa, evalúa, para poder en su momento remitir algún informe. Bueno, en esta parte del informe van ya las características evaluadas, que también es una parte del diagnóstico, en el cual se va como que considerando y se va exponiendo alguna característica esencial que nosotras o nosotros queramos trabajar, ¿no? Es como un ejemplo muy claro, si yo observo a un alumno que es muy hiperactivo, que no es tan estable en su capacidad psicomotriz o está de un lado a otro en el salón, pues ese es mi punto detonante mediante la observación. O sea, ahí trabajamos prácticamente con la observación, que es lo que me va a destapar la curiosidad para poder revisar el contexto de ese alumno o alumna. Ahora, ¿cómo voy a ir diagnosticando? Mediante cuestiones evaluativas, ¿no? Podemos ver test de personalidad, test de psicomotricidad, test de cogniciones, ¿no? En el cual yo voy a ir como que asegurando, investigando y procesando y clarificando lo que estoy diagnosticando. Ya que tengo como que la batería de pruebas aplicadas, ya fui revisando, ya vi historia de vida y personal de la o el alumno, ya revisé historia familiar, ya apliqué técnicas de la entrevista, que creo que a ustedes también les impartí esa materia, no recuerdo, o si no, pues en técnicas de la entrevista también se da la secuencia de preguntar cómo se llevan con mamá, cómo se lleva con papá, cómo se llevan en la cuestión escolar, cómo se lleva con los amiguitos, ¿no? Y en función a eso, ya se puede ir diagnosticando. Ya podemos decir, tal vez, si yo presento estos signos o estos puntos, en el diagnóstico, pues puedo remitir el alumno o la alumna con tal nombre, presenta características en su persona, en su capacidad intelectual, en su capacidad social. Por lo tanto, se presentan cuestiones de, no sé, trastornos por déficit de atención, ¿no? O TDAH, que es por hiperactividad. Entonces, ahí ya planteamos un diagnóstico. Ahora bien, el informe, que es lo que se hace al final, es prácticamente el proceso de evaluación continua. Esta parte del informe remite historia de vida, es prácticamente una delimitación de todo lo que hicimos en el trabajo anterior, pero en donde ya tenemos una ficha técnica donde está el nombre del alumno, quiénes son sus padres, qué áreas de oportunidad tiene, qué áreas de debilidad tiene, y prácticamente es ir como que desarrollando una estrategia de intervención también en el informe para poder ir como que contribuyendo a potencializar la capacidad de aprendizaje de la o el alumno, ¿no? Entonces, esto debe de ser muy metodológicamente estructurado para que se pueda ir como que formulando de una manera más amena y pues también desde nuestra perspectiva individual y colectiva pues podamos aterrizar nuestras ideas. Algo también muy interesante dentro de esta parte del objetivo del diagnóstico es prácticamente identificar los puntos de aprendizaje, ¿no? Como vamos a hablar de lo psicopedagógico, una evaluación diagnóstica en una característica psicopedagógica va a también retomar lo que son sentimientos y emociones y tiene una finalidad como que abonar y construir un mapa curricular para que la o el alumno pues pueda potencializar su capacidad de aprendizaje, ¿no?
Entonces, esta parte pues se tiene que ir como que implementando de una manera muy construida, en el cual se va a ir vinculando cada uno de estos procesos en una característica también que nos va a dar como que herramientas para prácticamente desarrollar cada uno de los aspectos que nosotros como profesionales vamos a ir identificando, ¿no? Otra parte interesante dentro del diagnóstico es que podemos como que ir viendo los campos de los trastornos del aprendizaje. Tenemos que ver como que este marco teórico y diferencial también. Pues también tenemos que ver algunas exploraciones y tratamientos y cómo podemos ir como que determinando la naturaleza de estas dificultades a partir de lo que nosotros podamos indagar. Otra parte dentro de esta naturaleza de los aprendizajes o las dificultades es también ver el grado de riesgo, qué gravedad tiene y cuáles son los factores que tal vez estén interviniendo también para que la o el alumno pues no pueda como que estar abonando y construyendo su calidad de aprendizaje. Van a haber algunas cuestiones en donde el diagnóstico sea asertivo y tal vez no, porque también como bien sabemos como docentes frente a grupo, sabemos que influye mucho la capacidad de la familia, influye mucho la calidad educativa e influye mucho el entorno social en el cual se va rodeando la o el alumno, ¿no? Puede ser que tal vez en la escuela sea un niño que sí está muy bien adaptado, que sí tenga una buena calidad de conocimientos y de aprendizajes, y no sé, en casa sea como que otro estímulo, ¿no? Porque varía mucho también el contexto, entonces por eso trabaja mucho esta capacidad de alumnos, docentes y padres de familia para poder ir como que potencializando y también llevar como una jerarquía a la nivelación del aprendizaje, ¿no? Entonces, dentro de esta parte debemos de ver como que estas cuestiones que son adaptativas a los aspectos de la situación en esta función de la enseñanza y aprendizaje y prácticamente debemos ir desarrollando la capacidad del aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, es un trabajo que sí es muy bonito, pero prácticamente va como que ampliando mucho el contexto, ¿ok? Esta parte también del diagnóstico, pues se va a ir basando directamente en factores o conductas, capacidades de aprendizaje o algunas delimitaciones. El diagnóstico, pues prácticamente va a utilizar, como bien les había yo comentado hace un momento, metodologías de obtención de cómo vamos a ir obteniendo la información. Esto mediante las pruebas proyectivas, las pruebas psicométricas, las técnicas de observación, la entrevista, ¿no? Y dentro de esa estimación de datos, pues vamos a ir adquiriendo un poquito más la información necesaria y general para poder diagnosticar, ¿no? Entonces, también dentro de esta parte de los diagnósticos, también es muy interesante como la parte en la cual vamos a nosotros a intervenir y cómo vamos a realizar una orientación que sea debida en función al caso del caso diagnosticado, esta parte del caso del sujeto. Algo también dentro de esto es que vamos como que indagando mucho los aspectos metodológicos, en cómo vamos a ir valorando, en cómo vamos a mantener también nuestra personalidad como pues prácticamente profesionales que van a estar a cargo del caso y más que nada cómo vamos a ir implementando nuestro mapa curricular para ir como quedando pues prácticamente el proceso de acompañamiento. ¿Ok? Aunado a esto, pues también vamos a ir viendo que pues prácticamente vamos a ir aplicando evaluaciones, vamos a ir explorando con las técnicas que se habían mencionado para poder recopilar la información. Va a haber una función de evaluación que ahí es también como que ir asegurando aquellas hipótesis que también en algún momento podamos remitir y más que nada pues nos va a ayudar también a tomar una decisión para poder planificar nuestras cuestiones de acción o el diseño curricular que va a ir como que mejorando el sistema educativo a través del programa que podamos ir desarrollando, ¿no? Pero ya todo esto va a ser como que muy relativo en la parte de, pues prácticamente del informe. Otra parte también dentro de esta función es que el diagnóstico en la educación, pues prácticamente forma como que una cuestión también en el cual se va como que relacionando la valoración de un alumno, que también puede ser desde un marco individual, pero que también va influenciando para con las y los demás. Y más que nada, pues va a ir como que dando una apertura desde el proceso sistemático, que es como el engrane que va trabajando para con las y los demás,
en donde también debe de haber una flexibilidad, debe de haber un aspecto globalizador, y más que nada, como va a ser una cuestión formativa, pues debe de dar como que un sentido amplio acerca del objetivo que vamos a estar enmarcando para esta parte de la exploración por medio del diagnóstico. ¿Ok? Entonces, aquí también es como que interesante pues ir viendo hacia qué lado vamos a ir implementando nuestro campo de acción y cómo vamos a ir como que anclando algunos modelos de aprendizaje, algunas cuestiones teóricas y cómo vamos pues prácticamente pues orientando nuestra capacidad descriptiva acerca de lo que vamos a ir realizando para con las y los pequeños. ¿Ok? Bien, hasta este punto me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario acerca de lo que estoy, bueno, en esta parte introductoria funciona el diagnóstico. No, maestro, de mi parte no. Perfecto, bien, entonces voy a ir pausando poco a poco y voy preguntando para ver si en algún momento se presentan algunas dudas. Entonces, a manera de síntesis, pues el diagnóstico es esta parte en donde nosotros tenemos una función en la cual vamos a ir remitiendo mediante la exploración y búsqueda de información, alguna cuestión que queramos conocer, alguna cuestión que queramos intervenir en el proceso educativo de las y los alumnos, ¿no? Aunado a esto, hay modelos de diagnósticos que también van como que interviniendo mucho en el proceso de valoración y al hablar de modelos, pues prácticamente es como buscar un distintivo, una capacidad de comienzo para poder explorar, modelos que pues prácticamente se van como que unificando en las diferentes variables que podamos percibir, algunos modelos que también se van como que identificando en las capacidades conductuales, modelos que son dentro de la función cognitiva conductual, una unificación, y modelos que prácticamente pues también se van como que en un marco pues teórico en la función neuropsicológica, el procesamiento de la información y cada uno de estos aspectos que también influyen mucho en cada una y cada uno de nuestros alumnos. Entonces, pues vamos a ir como que comentando esta parte también de los modelos funcional, los diagnósticos. Bueno, esta parte de los modelos también es interesante pues ir como que revisándolos para poder ir como que viendo la perspectiva de lo que se va presentando en las características de las y los alumnos, ¿ok? Como parte teórica está el modelo médico, ¿no? Que está pues es prácticamente basada en la fisiología, en las cuestiones anatómicas de las y los pequeños, ¿no? Y aquí se va como que identificando en el modelo médico el origen del comportamiento del pequeño o la pequeña, ¿no? La deficiencia de alguna conducta, cómo se va interpretando esta parte de la alteración orgánica que se puede identificar. El modelo médico nos ayuda como que a ir viendo, y hay unas escalas de Wechsler que también se van identificando en unos psicométricos para poder evaluar esta parte de lo médico. Pero desde esta perspectiva del modelo clínico, pues se prevalece como que el comportamiento humano en el cual se van identificando algunas cuestiones de trastornos causados por algunas cuestiones del organismo, ¿ok? Esto puede ser biológico o psicológico. Una alteración dentro de alguna necesidad educativa especial es que tal vez en la historia familiar se presente, no sé, alguna cuestión de esquizofrenia, de autismo, ¿no? De algunos daños cerebrales adquiridos, en el cual también se va indagando. Esta parte de los test psicológicos también forman como una parte dentro del modelo médico, porque principalmente al efectuar los psicométricos o los proyectivos, podemos ir como que identificando algunas cuestiones de la personalidad de la o el alumno, ¿no? Entonces, sí, hay una gran gama de exploración en cada una de estas pruebas, pero hay que ir como que construyendo lo que nosotras consideremos necesario para poder intervenir de la manera más adecuada. También esta parte del modelo médico va a ir implicando como que alguna función dentro de alguna cuestión genética, ¿no? También algunos problemas dentro de lo que se va explicando dentro de una cuestión de los problemas de la conducta. Una característica también dentro del modelo médico es que también podemos encontrar diferentes variables
que nos van a ir ayudando también a ir evaluando algunas cuestiones internas y externas de las y los alumnos. Esta parte pues nos da como que ir revisando. En el modelo médico se usan mucho test psicológicos y algunas pruebas neurológicas para ir como que abonando y viendo como que el diagnóstico un poquito más profundo. Muchas veces hay algunas cuestiones que son en base a la experiencia, en base a la exploración y pues en ese grado también podemos ir como que explorando e identificando algún modelo médico, ¿no? Entonces, desde esta función pedagógica que nosotras y nosotros podemos ir implementando, pues prácticamente podemos ir como que desarrollando algunas pruebas para aplicar en estas educaciones especiales y se va diagnosticando interviniendo mediante algún déficit que se vaya presentando, ¿no? Hay algunas cuestiones que también van a encontrar en foniatría, en donde también algunas cuestiones fonológicas por la sistematización, perdón, del habla, algunas cuestiones de la sordera, que también esto se ve mucho en la sensibilización o la sensopercepción, en donde también se va como que pues interviniendo dentro del punto biológico, ¿no? Entonces, el modelo médico va ayudando como que esta parte de lo que nosotras y nosotros podemos ir revisando desde una perspectiva más biológica y conductual, ¿no? El otro modelo es el modelo por atributos, que es una práctica en función a algunos factores o unas escalas psicométricas. Aquí es más como en un estado cual y cuantitativo, según la metodología de la investigación, porque los psicométricos se van a ir encargando de ir sacando datos estadísticos, como coeficiente intelectual, como edad cronológica del pensamiento de la o el alumno, ¿no? Y va a hablar mucho de estas capacidades psicoeducativas. Bueno, antes de ir avanzando, pues puede que ustedes usen un modelo médico para ir descartando algún grado biológico o pueden ocupar un modelo de atributos por alguna escala de clasificación por psicométricos, en donde tal vez el niño o la niña tenga 11 años, pero tenga la mentalidad de un niño o una niña de 6 años. Esa es como que la diferencia dentro de lo biológico, que es más pruebas psicológicas y proyectivas y algunas pruebas neuropsicológicas, a el modelo de atributos que es más psicométricos para poder sacar datos cuantitativos y cualitativos. Esta parte pues prácticamente busca las diferencias individuales, el modelo de atributos, para poder ir explorando prácticamente las causas y los rasgos dentro de la capacidad del la o el pequeño. Esto nos da como que un diagnóstico también educativo aplicando algunos psicométricos, en el cual pues podemos ir como que implementando también la función metodológica. Hay como que características también dentro de esta parte del modelo de atributos, porque encontramos como características personales del sujeto y vamos conceptualizando algunos factores para poder ir interviniendo, ¿no? Algunas dentro de esta parte de las evaluaciones es el modelo psicométrico de Thurston, que nos ayuda como que a ir identificando la predicción de las características de las conductas de la persona, ¿no? Entonces aquí también podemos ir como que integrando algunas funciones deductivas, algunas cuestiones dentro del ámbito de la orientación de la persona y prácticamente hay una escala de inteligencias que es de Wechsler, que esta también se atribuye mucho a ir identificando el coeficiente intelectual del alumno o el alumno. Entonces, hay un CUDER también que nos ayuda como que ir viendo la clasificación y la predicción de las y los pequeños. Y también hay como que ambientes dentro de esta parte del modelo de atributos para poder ir revisando cada una de estas capacidades. Prácticamente biológico y de atributos. En el biológico hablamos de pruebas neuropsicológicas, en el de atributos son pruebas proyectivas y hay un modelo que también es dinámico. Esta parte es un poquito más psicoanalítico y pues prácticamente nos da como que las herramientas también de ir como que identificando algunas proyectivas. Las pruebas proyectivas para las y los pequeños pues se practican mediante dibujos que también tienen una escala de valoración y que son las pruebas que tal vez en algún momento saquen el lado inconsciente de la o del pequeño, ¿no?
Las pruebas proyectivas por lo regular en diagnósticos nos ayudan como que ir viendo que alteraciones del aprendizaje por una función interpersonal, pero también en donde influencia mucho el aspecto de los pares o del entorno del contexto familiar, ¿no? Podemos ver que un niño pueda ir como que desarrollando un buen desarrollo de aprendizaje y después lo va disminuyendo, ¿no? Si aplicamos un proyectivo, bueno, un ejemplo sería el de la familia, pues podemos ir viendo que tal vez dibujen a mamá y a papá agrediéndose, el niño con miedo, ¿no? Entonces eso de manera proyectiva empieza a dar como que alguna función de diagnóstico, ¿no? También para poder intervenir de la manera más amena y también más construida. Hay un test que se llama Home Tree People, que es casa árbol persona, que también es dentro de un modelo de aprendizaje, dentro de la capacidad interpersonal, de la persona bajo la lluvia, que también es una capacidad dentro de la personalidad de las y los pequeños, en donde pues las indicaciones también son un poquito más básicas, pero que los proyectivos a veces potencializan mucho la calidad de diagnóstico. Entonces, estas construcciones teóricas y dinamismos, pues prácticamente se van manifestando en función a la vida mental inconsciente, ¿no? Entonces, esto también es muy en una calidad humanista. Si ustedes trabajan mucho con el enfoque humanista, con el aquí y el ahora, pues se van a asombrar mucho con lo que pueda estar pasando con las y los alumnos. Entonces, esta parte del modelo que es dentro de esta calidad psicoanalítica, esta calidad dentro de lo dinámico, pues van a ir descubriendo como que también un contraste muy bonito para poder ir elaborando sus diagnósticos. Hay una cuestión que también se llama dentro del modelo fenomenológico, que esto nos habla también dentro del contexto, y nos habla dentro de una función holística, en donde el modelo fenomenológico analiza prácticamente la experiencia subjetiva de la o el pequeño y cómo también se va implementando con su entorno, ¿sale? Entonces, dentro del holístico, dentro de toda la capacidad completa de la persona, también se van viendo las experiencias que se van manejando, cómo son creativos, cómo tienen este funcionamiento de su capacidad interpersonal, y prácticamente busca como que ir comprendiendo las predicciones de los posibles comportamientos de las y los pequeños. El modelo fenomenológico trabaja mucho con este aspecto humanista porque ancla mucho una parte de la teoría que se llama figura y fondo, que nos habla dentro del todo, que es más que la suma de sus partes para poder estudiar al organismo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces la imagen retiniana se va como que ampliando, empezamos como que a diferenciar algunos aspectos y más allá de eso nos ayuda como que ir prediciendo cómo va a ser el comportamiento del la o el alumno, ¿no? Entonces esta parte del modelo fenomenológico también es algo muy potente, ¿ok? Entonces dentro de la síntesis de estos modelos pues encontramos que cada uno de ellos trabajan cuestiones neuronales, cuestiones psicométricas para medir datos cual y cuantitativos, cuestiones proyectivas también para ver funciones interpersonales y funciones dentro del aquí y el ahora para ir caracterizando dentro de la capacidad holística de la y el pequeño. Hay otra parte también de los modelos que se van como que construyendo en las variables de función al entorno, a la situación, y uno de ellos es el modelo conductual, ¿no? Esto también es una característica bien interesante. Los pequeños, y justamente en la edad de los 3 a los 9 años, van a tener siempre un simbolismo. Y el modelo conductual, bueno, si han leído un poquito a Bandura, pues comprenderán que a veces aprenden por imitación. A Vygotsky, dentro de Chomsky y Vygotsky nos hablan dentro de una capacidad constructivista, en donde las y los pequeños van construyendo su personalidad en función a los estímulos que tengan alrededor. El modelo conductual nos empieza a dar como que una implementación también de evaluaciones psicométricas en el cual se va como que diagnosticando en función a todo el proceso de análisis que la o el pequeño pueda ir implementando dentro de esta capacidad conductual. ¿Ok? Entonces, esta parte del enfoque conductivo nos dice que nosotros somos un sistema pues muy reproductivo donde tenemos muchos estímulos que nos ayudan a modificar nuestra conducta, ¿no? Y no está de más anclar este modelo conductual con las y los pequeños.
porque si el pequeño ve que alguien está haciendo tal vez un tipo de conducta, pues que les causa interés, van a ir replicándolo, ¿no? E inclusive, pues puede sonar muy curioso, pero en esta parte de pandemia hubo una deserción escolar pues súper interesante, ¿no? Una calidad de aprendizaje que estaba por acá, ¡pum!, se vino para abajo. Esto por la función dentro del modelo conductual, porque vieron que inclusive dentro de la conducta presente, que ya ha sido como una parte sincrónica y algo moderado el poder reintegrar a y a los alumnos, pues se va como que implementando, ¿no? El modelo que nosotros marcamos como docentes frente a grupo, pues es la característica también más esencial para que las y los pequeños puedan aprender, ¿no? Entonces, dentro de este enfoque conductivo, podemos ver que los estímulos ambientales abonan y también alteran mucho la situación actual de las y los pequeños. Esto también por estímulo y respuesta y como también hay unas conductas aprendidas, ¿no? Entonces, el planteamiento del modelo conductual nos ayuda también como que a ir como que revisando una función intrapsíquica dentro de lo que podemos ir trabajando metodológicamente para con las y los pequeños. Y esto también relacionándolo con la evolución que les comentaba hace ratito, ¿no? Que pues, dentro del desarrollo humano está la capacidad del neurodesarrollo, en donde vamos evolucionando nuestra capacidad cognitiva. Y cuando hay alguna alteración, es cuando también podemos intervenir para poder diagnosticar qué está pasando en la calidad del neurodesarrollo de las y los pequeños. Entonces, dentro de esta parte hay como que aspectos también dentro del conductismo a una capacidad radical que prácticamente ayuda como que ir viendo esta relación del estímulo y respuesta. También ayuda como que a ir interpretando las variables que van como que interviniendo en la capacidad de aprendizaje. Y más que nada, pues prácticamente ayudan también a sacar como un análisis de evaluación y de intervención, ¿no? Entonces, esta parte de los objetivos también son muy viables, son muy construidos y van como quedando parte importante de lo que podamos ir como que rescatando en función de cada una de estas cuestiones, ¿ok? Aunado a esto, hay modelos también que se van a ir basando en la persona y justamente en la situación. Hace rato les comentaba yo dentro de esta parte del proyectivo. Un alumno puede estar muy bien en la escuela y después presentarse con alguna alteración porque tal vez la situación dentro del entorno escolar ya no sea tan ameno, ya no sea tan armónico o tal vez la situación con la papá y mamá, la situación en otro contexto con la o el docente, eso va a ir alterando también la función dentro de las variables dentro de la persona y la situación. Entonces aquí también es como que, bueno, estos modelos ayudan mucho a ver la capacidad de análisis, de reflexión y más que nada el punto de observación, que es la técnica que es pues la que nos va a ir detonando la curiosidad de análisis, ¿no? Entonces, esta parte de los modelos que se van basando en la persona y la situación, también van como quedando algunos aspectos de poder ir evaluando y ir como que viendo las perspectivas en las cuales se van encontrando nuestras y nuestros alumnos, ¿no? El primero es la variable dentro de esta capacidad del ambiente, ¿no? Entonces es como que ir viendo el entorno, es ir viendo el espacio, es ir viendo también la energía física en el cual se encuentran nuestros y nuestras alumnas, ¿no? El organismo sensorial, los sistemas sociales, esta parte de cómo tenemos también en consideración la capacidad de relación con la familia y en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, al hablar dentro de la capacidad de la variable de ambiente, es prácticamente todo lo que vaya rodeando a nuestros alumnos y alumnas, e inclusive todo lo que nos rodee a nosotras y a nosotros dentro de la capacidad de enseñanza. La variable del ambiente pues tiene también mucha potencia también para ir como que identificando qué es lo que esté alterando tal vez la calidad de aprendizaje de las y los pequeños. Entonces aquí también es como que ir viendo y revisando desde qué punto vamos a ir recopilando información y cómo podemos ir interactuando dentro de este dinamismo. Hay otra parte que nos habla de la variable, bueno, de lo conductual, que era lo que estábamos comentando hace ratito, en cómo interactúa el pequeño,
en cómo pues va como que funcionando dentro de una capacidad cognitiva conductual, dentro de esta capacidad psicofisiológica, en cómo se va dando un campo dentro de la escuela, dentro de su organización individual y colectiva, dentro de este contexto ambiental también, y cómo podemos identificar los cambios conductuales de la o el alumno. Otra variable es dentro de la capacidad organísmica, y que esto también nos da como que la capacidad también de ir viendo las condiciones biológicas, que es también lo que estábamos viendo en el modelo médico. ¿Okay? Que es aquello biológico, estado físico, porque a veces los niños no van desayunados o no tienen alimentación sana en la escuela o en la casa, algunas cuestiones dentro de de las funciones de los hábitos también, si no hacen ejercicio, si tienen vida sedentaria, algunas cuestiones intelectuales, si papá y mamá les acompañan a hacer las tareas, ¿no? Si se pueden ir acompañando con las y los pequeños, y prácticamente la capacidad del pasado y el presente también de lo que es relevante de la o el pequeño, ¿no? Entonces, estos modelos, pues, se dan cuenta, nos dan como que una variable también de ir revisándolo. Al poder remitir los diagnósticos, pues, nos vamos a aperturar a abrir un campo muy bonito de exploración. E inclusive, cuando ustedes vayan como que procesando la aplicación del diagnóstico, la evaluación y vayan implementando su informe, se van a ir dando cuenta de todo lo que se puede valorar en tan solo un alumno y cómo también esto puede ser secuencial. Aquí es también donde entra mucho esta parte del modelo ambiental y el modelo conductual. Imagínense, el comportamiento de un niño lo puede copiar a alguien más, y cuando se diagnostica uno, pues uno se puede potencializar el otro, pero el otro tal vez solo por un modelo o por un sistema de aprendizaje por observación lo está haciendo. Entonces aquí es donde debemos ser muy lineales, muy finos al momento de emitir un diagnóstico. Y por eso se hacen las evaluaciones psicométricas, las evaluaciones técnicas y subjetivas y todo eso que nos va a ir dando la información para poder remitirlo de la manera más adecuada. ¿Ok? Bien, ya estoy a escasos segundos de terminar esta primera sesión de 40 minutos. Se va a cortar, entonces regresen al mismo enlace y nos vemos en un par de minutitos. ¿Sale, vale? Bueno, de hecho les voy a reenviar. Buenas tardes. Hola, maestra María. Voy a reenviar un enlace para que se vuelva a conectar.